Capítulo 11. La supremacía de los arqueros. El clic del obturador de la cámara era casi hipnótico. Hermoso. Uno más. Sí, perfecto. Inclinó la barbilla ligeramente, sus labios se separaron en una sutil sonrisa mientras la luz de la caja de luz se reflejaba en su cabello pálido. El vestido transparente de temática invernal que lo habían envuelto brillaba tenuemente bajo los flashes de la cámara. La torre de Kioto se alzaba detrás de ella a través de los grandes ventanales, proyectando su tenue silueta contra el cielo cubierto de nieve. Otra toma. Otro ángulo. Otro cumplido. Se movía con una gracia practicada, fruto de más de 5 años de experiencia, a pesar de que apenas estaba entrando en la adolescencia. Cada pose, cada mirada, refinada y serena, como una muñeca de porcelana que había aprendido a ser perfecta. Quienes estaban detrás de las cámaras a menudo olvidaban lo joven que era en realidad. Ella no siempre había vivido así. Modelo. Rostro público. La chica guapa que aparecía en revistas y anuncios de televisión, de quien la gente decía que parecía una princesa extranjera. Su historia no había comenzado ahí. A veces, en las noches tranquilas, cuando el mundo se ralentizaba y ella se quedaba sola en habitaciones de hotel lejos de casa, bien recordaba la nieve. No del tipo suave que caía suavemente sobre los tejados de Kioto, sino del tipo cegador y absorbente. El que llenaba el aire y lo borraba todo. Había pasado más de 5 años. Era aún más pequeña entonces. Todavía hablaba principalmente en alemán, todavía se aferraba a un peluche para consolarse. Todavía no entendía por qué el mundo a su alrededor había cambiado tan repentinamente. Fue un día que vivió en su memoria como un espejo roto. Bordes afilados y pedazos fracturados. Sus padres, sus nuevos padres en este mundo, no lo habían logrado. Tenían nombres que ya no susurraba a menudo. Nombres que guardaba encerrados en una caja dentro de su corazón. Y luego, él vino. Un chico mayor que ella. Cabello blanco. Ojos profundos. Se había quedado junto a la puerta como si no perteneciera a ese lugar, y sin embargo, de alguna manera, no pertenecía a ningún otro lugar con más plenitud. Se había despertado entre sueros y sábanas de hospital. Sola. Rodeada de paredes estériles y rostros desconocidos. Recordaba la calidez de su voz más que sus palabras. La extraña bondad en sus ojos. Él no era su hermano. Él no era médico. Él era algo más. Un misterio. Un extraño, pero familiar. Como alguien salido de un sueño que había olvidado. El dolor no desapareció, pero el silencio que lo rodeaba se volvió soportable. Como si alguien hubiera creado un espacio en su interior donde pudiera comenzar la sanación. Después de eso, fue puesta al cuidado de otro pariente, real, aunque lejano. Una mujer de Múnich, por línea materna. Demasiado ocupada para criar un hijo, pero adinerada y con buenos contactos. Entonces a Iria le dieron un lugar para vivir en Japón, alojamiento regular y un estipendio mensual. Se suponía que sería temporal, pero se quedó. El mundo siguió adelante. Y ella también lo hizo. El modelaje había empezado por casualidad. Un cazatalentos la vio sentada en un parque leyendo un libro. Su cabello canoso reflejaba la luz, sus ojos de un rubí penetrante que ninguna cámara podía ignorar. Apenas tenía 9 años cuando apareció por primera vez en un anuncio impreso. A los 11, ya tenía contratos. Agencias. Fans. La gente la llamaba hermosa, elegante, etérea. Entre 1.000.000. Pero ellos no sabían su historia. No sabían que su sonrisa era algo que había practicado frente a los espejos para reemplazar las que había perdido. No sabían nada del chico que la había rescatado, quien desapareció tan rápido como apareció. A veces, cuando veía a desconocidos en la calle, se preguntaba si volvería a verlos. Ella nunca siquiera le había preguntado su nombre. Fue una tontería, probablemente. Aferrarse a un recuerdo así durante tanto tiempo. Pero cuando lo perdiste todo en un instante, hasta la más mínima bondad podía convertirse en un cimiento. Bien. Eso es todo. Gracias como siempre, Iria-chan. Gritó finalmente el director. Una ovación colectiva surgió del equipo de rodaje. Iria exhaló suavemente, aliviada. Su sonrisa no se desvaneció hasta que salió del set, envuelta en una acogedora bata blanca, sentada en la sala de maquillaje, donde un asistente le ofreció una taza de té caliente.
Gracias, dijo cortésmente, con un japonés claro y un ligero acento. Lo hablaba con fluidez desde hacía años, pero siempre había un toque de refinamiento europeo en su tono. Su jefa, una mujer alta y ocupada de unos 40 y tantos años, rondaba cerca, con el teléfono en la mano. Tu sesión de fotos se alargó un poco, lo siento. He arreglado que tu chofer te espere en la entrada. Te alojas en el Higashiyama, ¿verdad? Ella asintió, bebiendo su té lentamente. Sí. De hecho, puedes ir caminando. Son solo unas cuadras por el distrito central. Te diría que disfrutes de la vista, pero parece que hay algo de conmoción esta noche. Algún incidente de seguridad, quizás actividad policial. Solo ten cuidado al volver, ¿de acuerdo? Las cejas de ella se fruncieron levemente. Conmoción. Solo están cortando algunas carreteras temporalmente. Nada grave, dijo la mujer, distraída ya por las llamadas del siguiente cliente. En fin, tienes el resto del día libre. Ve a relajarte. Ella asintió de nuevo, cortésmente. Recogió sus cosas y salió por la puerta trasera con el abrigo bien abrigado y la carpeta del contrato de modelaje bajo el brazo. Afuera, la fresca tarde de Kioto la saludó con un suave frío y la nieve cayó en copos ligeros, casi teatrales. Las calles antiguas estaban tranquilas, las luces modernas de las tiendas y las máquinas expendedoras brillaban suavemente a lo largo de las estrechas callejuelas. El aire tenía esa mezcla de invierno e incienso que siempre le recordaba que Kioto era una ciudad a caballo entre lo antiguo y lo nuevo. Le gustaba Kioto. Era menos abrumador que Tokio, y las montañas parecían vigilar la ciudad como pacientes guardianes. Mientras caminaba, con sus botas blancas golpeando el pavimento, inclinó la cabeza hacia el cielo nocturno. Fue hermoso. No es exactamente la belleza aislada del campo que una vez conoció, pero aún es suficiente para desacelerar sus pasos. Las calles empezaban a vaciarse. Pasó junto a unas barricadas policiales que estaban instalando en una intersección, custodiadas por unos cuantos agentes con chalecos reflectantes brillantes. Intentó no mirar fijamente. Era una visión extraña, no infrecuente, pero fuera de lugar en la calma de la noche. Ella revisó su teléfono. 19:58 horas. Se suponía que debía estar en la posada a las 8:30. Aún tenía tiempo. O eso creía ella. Al entrar en una callejuela, notó algo extraño. Las tiendas habían empezado a cerrar temprano. Un hombre bajaba una persiana a toda prisa. Otro tendero metió a su hijo dentro y cerró la puerta sin siquiera mirar a ella. Eso es extraño. Se detuvo, mirando la larga avenida que conducía a la estación de tren. Un gran letrero eléctrico destellaba en rojo. Aviso de emergencia. Ciertos distritos bajo confinamiento. Por favor siga las pautas de la policía. Evite viajar a menos que sea necesario. Ella se detuvo en el lugar. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. No había mensajes nuevos. Su equipo de modelos no había dicho nada sobre un confinamiento severo. Ninguna alerta. Ninguna advertencia. Un sonido agudo resonó en el aire, como un estallido o una explosión distante, y una bandada de pájaros salió disparada de un parque cercano, dispersándose hacia el cielo. El corazón de ella dio un salto. Se giró para regresar por donde había venido, solo para ver a un oficial de patrulla sacando rápidamente a la gente del camino. Por favor, despejen la calle. Zona de confinamiento de emergencia. Regresen a sus residencias. No vivo aquí, gritó, repentinamente sin aliento. Me dirijo a la posada Higashiyama. Entonces tomen la ruta del este. Eviten el cruce central, está cerrado. Gritó el oficial, señalando un estrecho callejón que descendía entre dos antiguas murallas. Ella dudó. No había venido por allí, y no tenía GPS en esa zona. Su chofer había planeado recogerla cerca de la estación, y su hotel estaba, al menos según el mapa, al noroeste, no al este. Aún así, ella no quería meterse en problemas, y algo en la voz del oficial le decía que no debía demorarse. Ella asintió y empezó a trotar suavemente, con el abrigo ondeando detrás de ella. El callejón estaba tranquilo, casi desierto. Lo único que podía oír era su propia respiración, el zumbido ocasional de un cartel de neón y el eco de los vehículos policiales redirigiendo el tráfico en algún lugar detrás de ella. Ella se ajustó más el abrigo. Algo en esto no era normal.
Kyoto no cerró así sin motivo. Y aunque era solo una niña, solo una modelo, solo alguien tratando de encontrar un lugar en el mundo, había aprendido a escuchar sus instintos. El camino que siguió finalmente se abrió hacia una plaza más amplia cerca del distrito del templo Kiyomizu. Normalmente un paraíso para los turistas, ahora estaba inquietantemente vacío. Ni un solo puesto de comida estaba abierto. Las luces estaban atenuadas. Incluso las puertas del templo, majestuosas en su rojo vermellón, permanecían silenciosas y pesadas. Y fue entonces cuando lo sintió. Un cosquilleo. Un susurro en el borde de su mente. Se le erizó el pelo de la nuca. Ella no sabía por qué, pero de una cosa estaba segura. Algo terrible se avecinaba. Agarró el teléfono y llamó a su chofer, pero no hubo respuesta. Luego intentó llamar al número de emergencia de la oficina de la agencia de modelos en Kioto. Nada. Iri estaba de pie bajo la luz parpadeante de la lámpara, mirando fijamente la puerta cerrada del santuario. Solo. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Se había equivocado de camino? ¿Por qué nadie vino a buscarla? Giró lentamente. No había rostros conocidos. No había coches. Solo silencio, roto solo por alguna ráfaga de viento que hacía crujir las hojas secas sobre el adoquín. Ella no quería entrar en pánico. Ya no era una niña, pero por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía como tal. Debería haber esperado al conductor, se susurró. No debería haber venido por aquí. Y así, Iria se quedó sola ahora en medio de una ciudad bloqueada, agarrando su abrigo alrededor de su cuerpo y con el corazón acelerado. Ella ya no estaba indefensa. Pero eso no significaba que no tuviera miedo. Entonces, como si el miedo la hubiera convocado, un sonido agudo resonó desde lo más profundo de la ciudad. Ni un disparo. Ni un trueno. Fue algo más. Un chillido. Como una piedra rozando un hueso. Como una risa filtrada a través de algo que no era humano. Iria giró hacia el sonido, con el corazón acelerado. No había nadie allí. Pero las sombras ahora se sentían más profundas. Más hambrientas. Ella dio un paso atrás. Luego otro. Ella se quedó mirando su teléfono. Y por primera vez esa noche, no sintió frío a causa de la nieve. Iria se abrazó con más fuerza mientras otro viento frío azotaba la calle pavimentada con piedra. Su abrigo, esponjoso y de aspecto caro, ya no le ofrecía mucho consuelo. Siempre le había gustado el frío, o eso creía. En los momentos tranquilos de su antigua vida, la nieve significaba paz, silencio, mantas suaves y chocolate caliente. Pero ahora, el silencio era demasiado absoluto. El silencio no era paz, era abandono. Incluso los faroles que bordeaban la calle, antes tan cálidos y dorados, parpadeaban como si sintieran miedo. Caminaba a paso ligero, con los tacones resonando suavemente contra las viejas piedras. Cada giro la llevaba a callejones desconocidos. Todos los santuarios que pasaban estaban cerrados. Todas las casas tenían las ventanas oscurecidas y las cortinas corridas, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Iria se detuvo al borde de otra intersección y volvió a sacar su teléfono. Sin señal. Aún así, la batería empezaba a bajar más del 20%. Ella pudo sentirlo de nuevo. Algo observándola. Al principio, parecía nada más que paranoia, el resabio persistente del miedo. Pero ahora estaba segura. Se le erizó la piel. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de tensión. El aire a su alrededor había cambiado. Miró hacia arriba y a su alrededor. No había figuras en los tejados ni nadie en los callejones. Pero había algo en las sombras. Algo real. No sabía qué era, pero estaba ahí. Casi una presión. Como entrar en una habitación y saber que alguien te observa aunque no haga ningún ruido. No se suponía que ella supiera lo que era. Ya no. Sus dedos se flexionaron instintivamente, como si intentara extraer magia del aire. No vino nada. Hubo un tiempo, muy lejano, en que ese instinto le habría calentado la palma de la mano y le habría dado un zumbido de poder en los ojos. La hechicería había sido parte de ella, entretejida en su cuerpo, en su alma, como la sangre en sus venas. Pero no en esta vida. Esta Iria era solo una niña. Inteligente, elegante. Pero niña al fin y al cabo. Su magia se había ido. No sabía por qué no la había seguido. Quizás era parte del precio.
Quizás nunca le había pertenecido en esta versión del mundo. Quizás la habían salvado demasiado pronto, renació antes de que el destino pudiera volver a asentarse en sus huesos. Cualquiera que fuese la razón, ella ahora estaba impotente. Y sentirse impotente en las oscuras calles de Kioto era peligroso de un modo que no podía explicar. Ella comenzó a caminar de nuevo, más rápido esta vez, manteniéndose en los caminos iluminados por las linternas tanto como pudo. Una parte de ella sabía que debía evitar la oscuridad, incluso si su mente lógica decía que era solo el frío y sus nervios jugándole una mala pasada. Piensa, Yasbiel, se susurró a sí misma con voz firme y llena de autocontrol. ¿Dónde estaría a salvo? El Hotel Kioto donde se alojaba el Higashiyama. Se dirigía hacia allí, pero las señales de tráfico indicaban claramente que el distrito central estaba cerrado. La policía había cerrado las calles normales. No tenía mapa. No había señal. La idea de dormir en el banco de un santuario de repente no parecía tan ridícula. Entonces, con el rabillo del ojo, vio que algo se movía. Su cuerpo se congeló. Su corazón dio un vuelco. Ella se giró. Nada. Ninguna persona. Ningún animal. Solo un callejón estrecho donde las sombras parecían respirar. Ella dio un paso atrás. Un destello. No un sonido, sino una forma que se enroscaba como humo cerca del borde de los edificios. Había algo allí. A ella se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Fue como ver la oscuridad transformarse en una sonrisa. Sin rostro. Sin ojos. Pero sabía que la había notado. No caminaba. No se movía como una persona. Se deslizaba. Algo dentro de ella gritaba: ¡corre! Ella giró sobre sus talones y echó a correr. Sus botas resbalaron sobre la piedra mojada, resbalando ligeramente mientras corría calle abajo. No miró atrás. No podía. No quería ver lo que la perseguía, lo que quizá ni siquiera era visible. Pasó corriendo junto a un puesto de takoyaki abandonado, junto a un callejón que una vez albergó un mercado turístico, junto a la puerta de un templo que había sido sellada con cinta policial. No había nadie allí para ayudar. Nadie vendría por ella. Le ardía el pecho y su respiración se hacía más superficial. Le dolían las piernas. Las sombras no la habían seguido hasta aquí. Todavía no. Pero algo había cambiado. Kioto ya no era solo una hermosa ciudad antigua que visitaba por trabajo. Algo terrible estaba sucediendo allí. No sabía qué era. Solo que había comenzado ahora. Se secó la cara con la manga y se acurrucó en la manta. Como si el destino hubiera querido tenderme la mano una vez más. Esta vez o cualquier otra, siempre podía decir que ya no era su favorita. El sonido húmedo de algo deslizándose se hizo más fuerte detrás de ella, acompañado por una respiración horrible y áspera, tan cerca que podía sentirla agitando la parte posterior de su cuello. Ella se incorporó de nuevo y se tambaleó hacia adelante, sus piernas gritaban por el esfuerzo, su respiración era blanca y entrecortada en el aire helado de Kioto. Las sombras se cernían sobre los viejos muros de piedra de la calle comercial cerrada. Las fachadas cerradas con rejas de hierro no ofrecían ningún refugio. Cada callejón parecía un callejón sin salida. Cada lámpara parpadeante solo profundizaba la sensación de aislamiento. Y entonces los vio. Siluetas retorcidas, apenas visibles en la niebla. Algunas se arrastraban como bestias, otras arrastraban extremidades deformadas. Sus cuerpos latían y rezumaban como lodo moldeado, cuerpos apenas coherentes, pero rebosantes de malicia. Espíritus malditos. Una docena de ellos, quizá más, la rodeaban. Podía ver sus rostros sin ojos retorciéndose hacia ella, con las bocas abiertas de hambre y algo más oscuro. Algunos chasqueaban los dientes como insectos, otros estiraban la lengua hacia la calle de piedra, lamiendo el aire como si ya pudieran saborearla. Iria retrocedió hasta que su columna golpeó el frío metal de una máquina expendedora. No, susurró. No, no, por favor. Uno de ellos se lanzó hacia adelante. Su cuerpo hinchado se balanceaba a cada paso, arrastrando sus extremidades alargadas. Su rostro se partió por la mitad. 3 largas hendiduras como incisiones quirúrgicas que se ensanchaban para revelar dientes que rezumaban icor negro. Un hedor la golpeó. Sangre podrida y azufre. Sus piernas se bloquearon. Su visión se volvió borrosa.
Lo único que podía oír era el sonido de los latidos de su corazón en sus oídos. El aire se sentía más denso. Le ardían los pulmones. Se asfixiaba de miedo. El recuerdo regresó de nuevo. Madre. La desesperanza. El miedo. La forma en que no podía gritar por mucho que le doliera. La forma en que nadie vino a buscarla hasta que fue casi demasiado tarde. Excepto él. Ese chico sin nombre. Se aferró al recuerdo, sin atreverse a creer que realmente había sucedido. Incluso ahora, años después, no se lo contó a nadie. Lo guardó bajo llave como una historia que solo a ella se le permitía recordar. Ahora lo susurró con la voz quebrada. Ayudar. Y luego, golpe seco. Un sonido agudo y resonante rompió el silencio. Los ojos de ella se abrieron de golpe justo a tiempo para ver al espíritu líder, el que estaba a mitad de la embestida, detenerse de repente. Una flecha sobresalía de sus fauces abiertas. Elegante. Reluciente. Incrustada en lo profundo de su cráneo. Un tenue rayo de luz latía por el asta antes de que la flecha explotara en un estallido de luz plateada. El espíritu maldito no gritó. Se evaporó. Simplemente se fue. Sin tiempo para retorcerse, sin estertores. Simplemente se detuvo, su cuerpo se disolvió en cenizas y niebla antes de tocar el suelo. Iria jadeó y levantó su mano temblorosa para cubrir su boca. Otro silbido cortó el aire de la noche. Golpe seco. Un segundo espíritu, este a la izquierda, recibió un impacto en el pecho. La flecha ni siquiera se detuvo. Atravesó a la criatura como si fuera papel, deshaciéndose en un instante. El pánico se apoderó de los espíritus restantes. Varios giraron sus deformes cabezas, mirando más allá de Iria, hacia las sombras tras ella. Sisearon y comenzaron a retroceder, deslizándose hacia atrás, arrastrándose por grietas y callejones, fundiéndose con la niebla que los había engendrado. El silencio volvió. La calle, momentos antes llena de horror, ahora estaba nuevamente en calma, salvo por la niebla que se extendía a lo largo del pavimento. Las rodillas de ella se doblaron y ella se desplomó lentamente hasta el suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de dolor, ni siquiera de alivio, sino de confusión. Ella no sabía quién la había salvado. Ella no sabía lo que acababa de pasar. Pero esas flechas, esa luz. Su corazón latía con una extraña mezcla de miedo y familiaridad. Y en ese momento, mientras miraba fijamente la calle vacía que aún brillaba débilmente por las consecuencias del ataque, una pregunta permaneció en sus labios, tácita y temblorosa. ¿Arquero? El aire frío de la noche golpeó fuertemente el rostro de Shirou Gojo mientras estaba parado en lo alto de la azotea de una posada cerrada, su mirada recorriendo el paisaje urbano de Kioto envuelto en tensión y sombras. Los espíritus malditos habían comenzado a emerger de callejones y templos, sus formas grotescas aparecían y desaparecían de la vista como fantasmas que vadeaban una marea invisible. Las calles de abajo, antes llenas de turistas y lugareños preparándose para la Navidad, ahora estaban vacías, silenciosas y acordonadas por órdenes gubernamentales y barreras ocultas. Era víspera de Navidad. Pero en lugar de nieve y villancicos, había maldiciones y caos. Posiciones. Gritó Utaime Yori a su equipo desde su puesto en la azotea opuesta. Manténganse alerta. Vendrán en grupos. Cerca de allí, los estudiantes de Kioto ya estaban formando. Momo Nishimiya, con los ojos entrecerrados, flotaba sobre ellos en su escoba. Kamo Noritoshi tensó su arco en silencio. Aoi Todo hizo crujir los nudillos con anticipación. Mai Zenin revisó las balas de su revólver. Y entre ellos se encontraba la más reciente incorporación, una figura alta y bronceada, vestida de negro táctico oscuro. Su cabello blanco plateado, sus ojos agudos e ilegibles. Shirou Gojo. Nadie sabía realmente quién era. Solo que Satoru Gojo había pedido un favor, y lo que recibieron fue un joven tranquilo que ni siquiera tenía la edad suficiente para asistir a la escuela secundaria. Su hermano menor, que se comportaba de manera diferente a su hermano mayor. Tranquilo, sereno y callado. Nada como Satoru Gojo. ¿Dónde me quieres? Le preguntó a Utaime sin fanfarrias, ajustándose aún más sus guantes negros alrededor de sus muñecas. Señaló una torre de radio medio derrumbada más adelante. Ese punto estratégico. Serás nuestros ojos y apoyo a larga distancia. Y si ves algo extraño, lo derribaré, terminó, saltando ya del tejado.
Se movía rápido, fluido, controlado. Ni siquiera usaba energía maldita como refuerzo, como los demás. Era un movimiento puro y practicado. Como un soldado entrenado en batalla, no con libros de texto. Los estudiantes que estaban abajo observaron cómo escalaba la torre en cuestión de segundos, aterrizando silenciosamente en su viga estable más alta. Observó el campo de batalla desde su nueva posición. Toda la manzana estaba aislada, cerrada al paso de los civiles. Por todo Kioto, los espíritus ya aparecían en otros distritos, pero el distrito cerca del santuario Yasaka, era particularmente denso. Era donde Utaime había apostado al equipo más fuerte. Exhaló lentamente. Su visión se redujo. Entonces, con un susurro de acero y propósito, levantó su mano y un arco de luz brillante se formó de la nada en su agarre. Vaya, susurró Momo desde arriba, mientras su escoba disminuía la velocidad. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Mai, mientras observaba cómo el extraño arquero dibujaba una flecha brillante y translúcida que ni siquiera existía un segundo antes. ¿Una técnica innata? Noritoshi entrecerró los ojos, intrigado a pesar de la tensión. De ninguna manera, murmuró todo, esa no es una herramienta maldita. Es pura construcción. La flecha zumbó débilmente mientras tomaba forma. Estable, elegante, mortal. Él tiró de la cuerda hacia atrás. Luego se soltó. La flecha atravesó el campo de batalla con un arco elegante y exacto, atravesando un grotesco espíritu maldito con forma de rana que acababa de emerger de detrás de una fila de máquinas expendedoras abandonadas. La criatura maldita aulló una vez y luego explotó en una niebla negra. Muerte limpia. Ya estaba invocando la siguiente flecha. Acaba de crear eso, murmuró Noritoshi, intentando comprender. Los está generando con energía maldita. ¿Un Shikigami? No, eso se acerca más a su técnica, susurró Momo mientras miraba a su colega, Mai Zenin. Mai, por otro lado, estaba conmocionada. Nunca imaginó que su hermano, alguien de su familia, la pesadilla y la envidia de la familia Zenin, poseía la misma técnica maldita que ella y con mayor eficiencia y mejor en todo. Imposible, pronunció sin saberlo. Él no respondió. No los escuchó. Estaba escaneando nuevamente la calle más lejana, justo más allá de su sector designado, en el borde de la cuadra donde se suponía que no debía haber civiles. La luz de la luna brillaba en las silenciosas calles de Kioto. El único sonido ahora era el aullido distante de los espíritus malditos. Una densa nevada flotaba en el aire, arrastrada por el frío viento nocturno. Entre tiendas abandonadas, farolas parpadeantes y barricadas de emergencia, algo se movió. Una figura solitaria que se movía velozmente entre el caos. Allí, bajo una farola parpadeante cerca del borde de la zona derrumbada, vio movimiento. Una figura. Esbelta, pálida e inconfundible a la luz de la luna. Cabello blanco como la nieve. Sintió que algo le golpeaba el pecho. Un tirón. No, más que eso. Un recuerdo. Una silueta, enterrada hace tiempo en un sueño. Se quedó sin aliento. Bajó su arco. Allí estaba ella. Sin dudarlo, se dejó caer de la torre. Espera, ¿a dónde va?, gritó Mai. Simplemente saltó. Gritó Momo desde arriba. Está rompiendo la formación, añadió Kamo bruscamente. Oye. Estás loco. Gritaron todos tras él, apretando los puños. Entra. Pero Utaime levantó una mano. No, dijo ella, entrecerrando los ojos mientras seguía la figura que caía. Suéltalo. Él se encargará de poner a salvo a ese civil. Ella no sabía quién era la chica, pero reconoció esa mirada en el rostro de Shirou Gojo. No fue pánico. No era curiosidad. Fue una resolución. La luz de la luna se reflejaba en las silenciosas calles de Kioto. El único sonido ahora era el lejano aullido de los espíritus malditos. Una suave nevada flotaba en el aire, arrastrada por el viento frío. En medio de las tiendas abandonadas, las farolas parpadeantes y las barricadas de emergencia, una figura solitaria avanzaba corriendo, con la respiración entrecortada. Iria. Su cabello platino se arremolinaba a su alrededor como una cinta de seda, y su abrigo ondeaba mientras corría por la nieve. El pánico iluminó sus ojos carmesí al mirar atrás. Las sombras la perseguían.
Formas grotescas se cernían sobre su vista, monstruos retorcidos que parecían cadáveres arrastrándose con dientes afilados y una neblina negra que supuraba. El hedor a muerte flotaba en el aire. Ella siguió adelante, con los pulmones ardiendo. De repente, un silbido agudo rasgó el aire nocturno. Una flecha plateada de pura energía maldita atravesó las sombras y atravesó a uno de los espíritus tras ella. Chilló y se desintegró en niebla. Iria se detuvo tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Desde arriba, una figura aterrizó con una ráfaga de viento. Tranquila, poderosa, vestida de negro oscuro y plata. Cabello blanco. Ojos ámbar penetrantes. Un extraño arco que brillaba con energía maldita residual. Se le cortó la respiración. Archer, susurró. Shirou Gojo se interpuso entre ella y los espíritus restantes sin dudarlo. Su presencia era serena, sensata y letal. Con un movimiento rápido, invocó 3 flechas brillantes de la nada. Su técnica era impecable. Su control, absoluto. Las flechas impactaron con una letalidad precisa, cada una dando en el blanco en un instante. Un espíritu maldito quedó clavado en la pared. Otro se desmoronó en cenizas antes de poder arremeter. El tercero se disolvió en un grito de humo negro. Iria cayó de rodillas, abrumada. Su cuerpo temblaba, no de agotamiento, sino por el resurgimiento de recuerdos que había enterrado profundamente. El miedo. La impotencia. Los días de cautiverio. El rostro de madre. Pero también, su rostro. El chico que una vez la salvó. Entonces recordó. Los recuerdos de su vida pasada. Los recuerdos que creía olvidados. Un mundo completamente diferente, pero tan familiar como este. Un mundo rebosante de vida, igual que este. Un mundo con otro mundo iluminado por la luna. Un mundo completamente diferente, pero aún familiar en su peso y dolor. La neblina del recuerdo onduló la mente de Iria como la escarcha que resquebraja el cristal. Imágenes, sentimientos, aromas. Su pecho subía y bajaba con fuerza mientras las lágrimas brotaban sin querer. Nieve, también había nieve entonces. No en Kioto, sino en un lugar lejano. En una mansión con aspecto de fortaleza, escondida en lo profundo de un bosque, un lugar impregnado de magia, silencio y soledad. En ese otro mundo, bajo la misma luz de luna, había caminado descalza por la nieve, sin calor en su diminuto cuerpo. Estaba sola, una niña pequeña envuelta en el pálido lino de la expectativa y el sacrificio. Y sin embargo no estoy solo. Él había estado allí. Su berserker. Su sirviente. Su Heracles. La imponente y silenciosa figura que rugió por ella, mató por ella y murió por ella, una y otra vez. Verlo en su mente le estremeció el corazón. Ese muro imposible de hombre, derribado solo cuando el mundo se volvió contra ellos. Y luego vino la guerra. La quinta guerra del Santo Grial. La batalla que nunca debió sobrevivir. Recordó aquella ciudad en llamas. Aquella noche fatídica. Aquel último grito de desesperación. El terror de aquel ritual. Sus mayores, no, sus creadores, y sus enfermizas esperanzas. Y sin embargo, en medio de toda la crueldad, había otra figura, distante y considerada olvidable. El arquero vestido de rojo, de pie sobre vigas rotas y campos de batalla, su arco brillando con una luz antinatural. No había sido suyo, pero lo había visto luchar. Siempre al borde de la razón, siempre aniquilando a sus enemigos con la eficacia de un hombre que parecía odiarse a sí mismo más que nadie. Su mirada roja se dirigió hacia el hombre que estaba frente a ella, ese chico desconocido con un arco formado en el aire, esos mismos ojos dorados y afilados, esa misma presencia. Fría, tranquila, precisa. Era él. No había duda. La sensación era más fuerte ahora que nunca. ¿Por qué? Suspiró, todavía arrodillada, todavía conmocionada. ¿Por qué estás aquí? Estás. Arquero bajó su arco. La energía maldita titiló y se atenuó. Levántate, dijo con voz tranquila pero firme. No podemos quedarnos aquí. Pero Iria no se movió. Se quedó mirando fijamente, buscando en su rostro una respuesta que no estaba preparada para oír. Ya lo recuerdo, dijo, alzando un poco la voz. Lo recuerdo todo, todo. El viento aullaba. Los gritos del espíritu maldito resonaban en las calles lejanas. Fuiste arquera en la quinta guerra del Grial. No se suponía que estuvieras aquí.
¿Cómo es que estás aquí? Sus manos se cerraron en puños, temblando. Suspiró, como lo hace un hombre cuando ya ha aceptado que ciertas verdades son más pesadas que las balas. Iria. Recuerdo a Berserker. Gritó, con lágrimas en los ojos. Recuerdo mi castillo. Recuerdo todo lo que pasó. Eras el sirviente de Rin Tosaka, ¿verdad? Y luchábamos el uno contra el otro. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué estás? Se dio la vuelta y escudriñó los tejados en busca de más presencias malditas. Tenemos que salir de aquí. No es seguro, dijo. Respóndeme. Arquero. Iria se puso de pie, con el fuego ardiendo tras su agotamiento. Agarró la manga de su abrigo. Dime qué pasa. ¿Por qué estás aquí, pero eres más joven? ¿Por qué te ves diferente, pero aún conservas tus habilidades? ¿Por qué siento que soy la única que lo recuerda? Apretó la mandíbula. Su rostro permaneció inmóvil, como una máscara de piedra sobre heridas. Porque recordar no cambia lo que tenemos que hacer ahora mismo. El aire a su alrededor se volvió frío, cargado de un silencio que parecía acallar incluso la nieve. Iria lo miró sin aliento. Eres él. Eres Archer, el sirviente de Rin Tosaka. Nada de eso importa ahora, dijo sin mirarla. ¿De verdad quieres que te responda algo que ni yo mismo sé? Iria parpadeó. Entonces la miró, finalmente, y en ese instante, el fuego en sus ojos dio paso a algo más tranquilo. Más triste. Yo tampoco sé por qué estoy aquí, admitió. Pero estoy. Y tú también estás aquí. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Un aullido maldito se elevó desde un callejón cercano. Se giró rápidamente, invocando otra flecha con la facilidad que le daba la práctica. Su luz se reflejó en los ojos abiertos de ella. Ella se tragó sus emociones, apretando los dientes. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Te llevaremos a un lugar seguro. Su tono recuperó esa calma y decisión. Y después de eso. Quiero respuestas. Todo. Él asintió una vez. Después de esta noche. Luego avanzó, guiándola por un callejón más seguro mientras observaba los tejados. Iria la siguió, intentando acallar sus pensamientos, pero aún tenía el pecho demasiado lleno. La fría noche los envolvió mientras avanzaban por los callejones sombríos. Las botas de Archer no hacían ruido sobre el pavimento. Su abrigo ondeaba tras él como un fantasma en la oscuridad. Iria se mantuvo cerca, su aliento se nublaba con cada paso, el frío de la noche de Kioto cortaba profundamente su pelaje y más profundamente aún su inquietud. La energía maldita en el aire se había vuelto más densa. Más opresiva. Ella miró la figura que tenía delante. Silenciosa, calculadora, inconfundiblemente familiar. Era él. Ahora estaba segura. ¿Pero cómo? Allá atrás, comenzó, con la voz aún ronca por la adrenalina, usaste tu noble fantasma. Su voz se fue apagando, sin saber siquiera cómo describir lo que había visto. La forma en que el arma se había formado en su mano, suavemente, al instante, sin conjuros, sin materiales, sin esfuerzo. Como si siempre hubiera existido en el mundo y él simplemente hubiera extendido la mano al aire para atraerlo a la existencia. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó con la voz más tensa, la frustración se apoderaba de ella. Ese arco, esas espadas que lanzas, ¿es tu noble fantasma un arsenal de armas? Creí que eras un arquero. No respondió. Siguió caminando, con la mirada fija en los tejados y las bocas de los callejones que tenía delante. ¿Vas a ignorarme otra vez? Espetó ella, dando un paso al frente para seguir su ritmo. Porque no voy a dejar de preguntar. Merezco saberlo. No tengo las respuestas que quieres, dijo sin mirarla. Mentira. Se detuvo en seco. Y me resulta familiar, como si lo tuviera en la punta de la lengua. Respiró hondo, apretando los puños. Intenté usar hechicería hace meses. Pensé que quizá aún tenía algo dentro. Pero no había nada. Mis circuitos, es como si hubieran desaparecido. Archer se detuvo unos pasos más adelante. El viento soplaba por el callejón con una ráfaga fuerte. Iria bajó la voz. Ya no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo encender una vela. Pero tú sigues luchando como si estuvieras en la guerra. Silencio. Iria se acercó. ¿Qué pasa, Archer? Respóndeme ahora mismo. Todavía no hay respuesta. Entrecerró los ojos.
¿De verdad es un noble fantasma? Él no respondió. Esa fue toda la confirmación que necesitaba, y ninguna en absoluto. Su voz se redujo a un susurro. Entonces, ¿cómo lo activas sin un canto? ¿Sin suministro de maná? ¿Sin un maestro? Giró ligeramente la cabeza al oír eso. Lo justo para que ella viera sus ojos a la luz de una farola parpadeante. Dorados. Fríos. Distantes. Estamos literalmente en medio del confinamiento y quieres cuestionar mis habilidades. Dijo finalmente. ¿Por qué no? Y por cierto, ¿qué son esas cosas? No son como bestias mágicas, repitió con incredulidad en el rostro. Espíritus malditos. Ella abrió la boca para preguntar más, pero el aire cambió. Un silbido gutural se deslizó en el viento. Desde los tejados y las sombras que se extendían por delante, empezaron a aparecer formas oscuras que trepaban por conductos de ventilación rotos y hormigón, deslizándose por callejones como aceite por las grietas. 10. 20. Quizás más. Criaturas pequeñas y espasmódicas, con demasiadas extremidades y bocas abiertas, sin inteligencia, solo hambre y odio. Atraídos por la energía, atraídos por la debilidad. Atraído por ellos. Iria dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. El arquero invocó su arco. Iria se quedó mirando con asombro e incredulidad mientras se materializaba nuevamente en un destello de energía, increíblemente elegante y letal, diferente a cualquier arma humana. No parecía un noble fantasma. No en el sentido tradicional. No había grandes florituras. Ni ritual de invocación. Ni cánticos ni luz divina. Solo el suave clic que hace al formarse y el sutil zumbido del poder. Una a una, las flechas se formaron a continuación. Brillantes construcciones de energía, cada una apuntando con una precisión letal. Antes de que ella pudiera preguntar más, los espíritus atacaron. Archer se movió con una velocidad brutal. Disparó 3 flechas en rápida sucesión, cada una impactando en un objetivo diferente. Una explotó en una nube de niebla. Otra chirrió antes de desplomarse en el pavimento. Una tercera se hizo añicos contra una pared. Iria se agachó cuando un espíritu se abalanzó sobre ella. Archer ya estaba allí, deslizándose hacia adelante, atacando con una daga negra conjurada que no estaba allí momentos antes. La criatura chilló y se disolvió en una niebla maldita. Eso es otra cosa. ¿Por qué usas espadas si eres arquera? Gritó Iria, ahora de espaldas a la pared. Cambian constantemente. No es el momento. Otra bestia se abalanzó desde el tejado. Archer no miró. Simplemente levantó una mano, y otra espada curva, esta vez blanca, apareció en el aire, partiéndola por la mitad. Iria se protegió el rostro de la lluvia de Icor. No usaba hechizos. No usaba artefactos. Era como si su propia voluntad transformara el aire. ¿Cómo puedes invocar más espadas? Insistió. ¿Cómo es que siquiera lo logras? Archer no respondió. Disparó 2 flechas más, luego giró y arrojó una segunda espada a un espíritu que se arrastraba detrás de ellos. Iria podía sentirlo ahora. El pulso en el aire. Era algo más antiguo. Más profundo. Un reflejo de algo más pequeño de lo que podía nombrarse. Pero nada de esto tenía sentido. Archer mató a la última criatura con un golpe arrasador de una pesada espada negra que desapareció en cuanto atravesó el núcleo del espíritu. Se hizo el silencio. La voz de ella era apenas audible. ¿Son esas proyecciones? Archer exhaló. Su arco se disolvió. Entonces parece que no tengo por qué responder, dijo con una pequeña sonrisa. El último de los espíritus malditos se desvaneció en la noche, dejando tras de sí una niebla negra como si la realidad misma rechazara su existencia. ¿Qué? Iria se quedó atónita ante la revelación. Eso no tiene sentido. Mira, lo único que importa es que sí, puedo usar hechicería aquí. Eso es todo lo que quiero compartir, pequeña. Esta vez, Iria sintió que su mecha estaba encendida. ¿A quién llamas niñita? Tenemos prácticamente la misma edad. Y estoy creciendo en este mundo. Ya no soy un homúnculo. Y casi mido lo mismo que tú. En ese momento, se negó a mirar atrás mientras ella seguía haciéndole berrinches desde atrás mientras seguía y seguía.
La calle quedó inquietantemente silenciosa una vez más, interrumpida solo por la respiración agitada de Ilya después de su discurso y el ruido sordo de los pasos de Archer mientras avanzaba. Ella dudó por un momento antes de seguir. Doblaron una esquina y el callejón se ensanchó hasta convertirse en lo que una vez fue una calle principal muy transitada, ahora inquietantemente desierta. Las tiendas estaban cerradas, con las puertas metálicas de seguridad derribadas y pintadas con aerosol con talismanes, amuletos y oraciones desesperadas. Los coches estaban abandonados en ángulos extraños, con las puertas entreabiertas. La nieve lo cubría todo con un suave silencio blanco, ocultando el caos subyacente. Caminaban con cuidado, sus pasos amortiguados por la nieve. Unas cuadras más adelante, las señales de advertencia y las brillantes bengalas azules del perímetro de emergencia parpadeaban débilmente. El límite de la zona de confinamiento. Ilya miró los altos edificios que bordeaban la calle, luego miró el perfil de Archer, apenas visible bajo la pálida luz de la luna. ¿Qué son esas cosas?, preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. No eran bestias mágicas. Se sentían mal. Como si las hubieran cosido de pesadillas. Archer no la miró. Su mirada permaneció fija al frente, escudriñando los tejados, las sombras, todo. Pero respondió. Espíritus malditos, dijo simplemente. Nacen de emociones negativas. Miedo, odio, tristeza, malicia. Todo lo que la gente intenta ocultar. Cuando esas emociones se acumulan y se enconan durante suficiente tiempo, pueden tomar forma. Ilya se estremeció, abrazándose. Así que son como monstruos hechos de la miseria humana. Peores que los monstruos. No siguen la lógica. Simplemente existen, y cuanto más sufre la gente, más aparecen. ¿Pero por qué hay tantos esta noche?, preguntó con voz tensa. Parece que las calles están abarrotadas de ellos. Lo son, respondió Archer con gravedad. Están siendo liberados aquí, o para ser más precisos, alguien los trajo aquí. Los pasos de Ilya vacilaron. Alguien. Asintió una vez. Los más débiles simplemente se sienten atraídos por el olor del miedo y la energía maldita restante. Pero cuando empiezan a agruparse en esta cantidad, suele significar que un espíritu de mayor rango se mueve entre bastidores. O que alguien los está invocando. Un escalofrío recorrió la espalda de Ilya, pero no era el viento. Este mundo realmente es diferente, pero sigue siendo familiar, murmuró. Archer finalmente la miró. Lo es y no lo es. Ya no estás en Fuyuki, eso es seguro. Ilya frunció el ceño. Pero eso no explica cómo estás aquí. Ni cómo estoy yo. Ni siquiera tuve la oportunidad de hacer nada en aquel entonces. El grial, todo simplemente. Volvió a quedarse sin aliento. Y cuando desperté en este mundo, pensé que era un sueño. Pensé que lo había imaginado todo. Hasta que intenté usar hechicería de nuevo, y griega. Nada. La mandíbula de Archer se tensó. No puedo lanzar ni un solo hechizo, susurró. Siento que algo me falta. Como si mi cuerpo recordara mi alma, pero no mi poder. Eso es porque ya no tienes ni un solo circuito mágico, dijo Archer, esta vez en voz más baja. Ya no eres un homúnculo. No en este mundo. Ella parpadeó y se detuvo en seco. Entonces, ¿qué soy yo? Hizo una pausa ante la pregunta, pero no la miró. Solo soy un adolescente normal ahora mismo. Ilya bajó la mirada. La nieve volvió a caer silenciosamente. ¿Y tú qué?, preguntó. Estás luchando como un sirviente otra vez. Invocaste espadas y flechas, igual que antes. Incluso usaste magia de proyección. Él se quedó en silencio. Ella insistió. He visto magia de proyección. Nací en el castillo Einsvern. Sé cómo funciona. Eso fue un fantasma noble. Así no funcionan los fantasmas nobles como otros los usan. No es. Te lo dije, interrumpió en voz baja, yo tampoco tengo todas las respuestas. Quizás soy una sombra. Quizás soy un fantasma. Quizás solo soy un hombre que recuerda demasiado y aún no sabe por qué le dieron otra oportunidad. Su voz no era áspera, pero era definitiva. Caminaron en silencio unos pasos más. La barrera brillante del perímetro se acercaba cada vez más, proyectando una tenue luz sobre su camino. Ilya finalmente dijo.
No quiero olvidar. Ella lo miró. Aunque el mundo lo olvide, yo no quiero. No quiero olvidar a Berserker. Ni la guerra. Aunque ahora me sienta impotente, quiero recordar. Archer la miró y, por un momento, la sombra de una sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, dijo. Necesitarás esa determinación. Un ruido lejano resonó por la ciudad. Profundo, gutural, como algo enorme que se agitaba mientras dormía. Archer entrecerró los ojos. Ya vienen. A ella se le cortó la respiración. ¿Qué es? Volvió a tensar el arco y su brillo regresó como un susurro de acero en el aire. Docenas de ellos, dijo con gravedad. Más que docenas. Podía oír el estruendo masivo de pasos que no se parecían a los pasos de la humanidad. La calle temblaba bajo ellos. Ella instintivamente dio un paso atrás mientras las grietas se abrían paso a través del pavimento helado, la tenue barrera azul detrás de ellas parpadeaba como una luz moribunda. Desde el otro extremo de la carretera, más allá de los semáforos retorcidos y de los autobuses cubiertos de nieve, las sombras comenzaron a unirse, al principio informes, luego solidificándose en figuras grotescas. Decenas de espíritus malditos se derramaron en la calle, trepando por los escombros, deslizándose entre ventanas rotas y callejones abiertos. Algunos se arrastraban sobre extremidades deformadas, otros flotaban con máscaras sin ojos y mandíbulas alargadas, sus cuerpos cocidos con lo que parecía carne quemada, hueso y desesperación. Ella se quedó paralizada. Tantos. Archer dio un paso adelante, colocándose entre ella y la horda que avanzaba. El viento frío azotó su largo abrigo al levantar la mano, y con un suspiro, un pulso rojo brillante brilló en su palma. Sigue el rastro. Su arco cobró vida. Elegante, negro y más alto que él. En un instante, una flecha se formó en su mano, brillando tenuemente con un poco de energía maldita, transformada por su propia voluntad. Colocó la flecha y la disparó. El disparo silbó por el aire, atravesando la calle en un arco brillante de color rojo y plata antes de empalar al espíritu maldito principal, detonando con una onda de choque atronadora que hizo que las primeras filas se dispersaran. Ella se protegió los ojos. Eso fue. Pero ya se había formado otra flecha. Y otro más. Disparó rápidamente, sus brazos eran un desenfoque, cada movimiento fluido y preciso. Las flechas llovieron como rayos de fuego divino, penetrando ojos, cráneos, torsos retorcidos. Cada uno explotó con una fuerza milimétrica, sin desperdiciar ni un ápice de energía. No era como la hechicería moderna. No era brujería ostentosa. Era una habilidad refinada y perfeccionada hasta el punto de la excelencia. A ella se le cortó la respiración al ver cómo la calle se convertía en un campo de batalla. Espíritus malditos chillaban, se agitaban y se disolvían en una niebla negra con cada golpe. Avanzó mientras disparaba, pasando por encima de grietas y escombros, como si hubiera bailado ese patrón cientos de veces antes. Pero siguieron viniendo. Los espíritus eran infinitos. Desde detrás de una camioneta destrozada, 3 de ellos se lanzaron a la vez. Uno desde arriba, otro flanqueando desde la izquierda y otro cargando bajo la nieve. Iria gritó. Arquero. Él se movió. El arco desapareció a mitad de paso y, en su lugar, 2 hojas brillantes surgieron en sus manos. Kansou. Bakuya. 2 espadas gemelas, blancas y negras, brillaban bajo la luz de la luna. Sus bordes zumbaban con tensión espiritual. En el momento en que aparecieron, giró y paró la garra descendente del primer espíritu, luego giró para clavar ambas espadas en el torso del segundo que cargaba. Una onda expansiva de plata surgió del impacto, borrándolo de la existencia. El tercero nunca tuvo la oportunidad de reaccionar. Giró y arrojó a Kansou como un chakram, la espada se curvó en el aire y cortó limpiamente el cuello alargado del espíritu antes de regresar a su mano expectante. Ella estaba sin aliento. Su corazón latía con fuerza. Había visto pelear a sirvientes antes. Había visto a Berserker enfrentarse a Saber en los campos de Fuyuki. Pero esto era diferente. Esto era limpio. Despiadado. Eficiente. No el poder abrumador de un monstruo, sino la precisión fatal de un hombre que conocía la muerte como a una vieja amiga. Se abrió paso entre el caos con un control perfecto. Un corte aquí, una parada allá, una espada lanzada y luego una llamada de vuelta a través de una onda de espacio.
Su juego de pies nunca perdió el ritmo. Su mirada nunca vaciló. Las docenas se convirtieron en 20, luego 15. Y a medida que los restos de las maldiciones menores retrocedían, algo más apareció a la vista. La nieve dejó de caer. El viento se calmó. La respiración de Ilya se entrecortó cuando el último espíritu maldito se abrió, arrancado desde dentro por algo que se arrastraba fuera de su pecho. El aire se espesó. De la nube de niebla negra emergió una figura enorme, el doble de alta que un hombre, su piel un mosaico de tatuajes carmesí y tendones expuestos, sus ojos brillando como oro fundido. No tenía una forma clara. Solo brazos donde no debían estar, dientes donde debería haber costillas y una parodia retorcida de un cráneo humano partido en el centro. Él entrecerró los ojos. Grado especial. El espíritu ladeó la cabeza y sonrió con una boca demasiado grande, dejando escapar una niebla negra entre sus dientes afilados. Habló, pero no con palabras. Su voz se les metió en la cabeza, como el sonido de los insectos tras el papel pintado. Eres una presa fuerte. Ilya se aferró más a su abrigo. Puede hablar. Levantó sus espadas y avanzó sin dudarlo. Corran hacia el exterior del perímetro, dijo en voz baja. Ilya no se movió. Pero ahora. Su tono no dejaba lugar a discusión. Mientras el espíritu maldito rugía, el suelo bajo sus pies se agrietó. Las sombras se extendían como venas, dividiendo la calle en espirales irregulares. Las maldiciones menores restantes se dispersaron, repelidas por la presencia de algo mayor, algo más antiguo. Giró los hombros una vez, con las espadas en ambas manos y la expresión tranquila. La lucha no había terminado. Estaba apenas empezando. Notas del autor segundo. Nuestra chica, Ilya, ha vuelto. Espero que hayan estado esperando su aparición tanto como yo. Siempre me encanta ver a Ilya y Archer interactuando, y hay mucho que contarles en la historia. Este mes ha sido una montaña rusa, tío. Ni siquiera sé por dónde empezar. Los altibajos fueron muy fuertes, los más bajos fueron de 1000 demonios, ¿sabes a qué me refiero? Espero que les haya ido bien este septiembre. Y ahora volvamos al capítulo. He visto reseñas y hay una que me corrigió la ortografía y todo, así que gracias por eso. Notarse los pequeños errores es de gran ayuda. Puedes acceder a 4 capítulos por adelantado de todas mis historias en www.p/a/t/r/e/o/n/com/indrategold. ¿Te gusta el capítulo o lo odias? Deja una reseña y cuéntame qué te pareció. No olvides darle a seguir o favoritos. Nos vemos en el próximo.